Sí, hoy día nada, un día mágico. 5 de octubre tenemos a Roberto Fantuzzi, tenemos a Pancho Undurraga, Lucía Damer. Estamos esperando que Francisco Vidal llegue. Así es. Y todas las promesas se fueron cumplidas. Si ustedes están viendo esto por streaming, van a ver que hay un brazo de reina que lo trajo el manco. Que prometió el brazo de reina que trajo el manco Undurraga. Además hay una tremenda tabla de, qué sé yo, todo entre meses rico. Y Roberto trajo champaña. Champaña. Todo esto porque quería felicitar al triunfo del 5 de octubre. Claro, efectivamente. Pero fíjate que, ¿te acuerdas que yo dije, se me había olvidado por qué no había votado? Me retaron, y yo reconozco hidalgamente que se me había olvidado totalmente, porque en mi casa se hacían las reuniones para conseguir los carnets de identidad, que lo hacía Mónica Jiménez, que fue una gran líder en su época, que hoy día está media complicada de salud. Sí. Embajadora, etcétera, etcétera. Y efectivamente yo creo que no hay que festejar el cine del no. Fíjate que yo no sé me he puesto conchera por naturaleza. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el que ganó... Te he puesto medio hueón con esa frase, ¿no? Te he puesto conchera. No, conchera, porque yo creo que lo que hay que festejar, que el país salió adelante y en democracia y todo, hoy día estamos un poquito más unidos. Lo malo, para mi opinión, que le hemos traspasado algunos de estos problemas y el pensamiento a los jóvenes que ni habían nacido en esa época. Y le hemos traspasado los pensamientos nuestros, no los pensamientos propios de ellos. Déjame terminar, yo tengo 4 hijos y todos piensan distinto. Porque yo nunca le inculqué ni religión ni cuestiones políticas. Le dije, cada uno piensa lo que quiere, etcétera, etcétera. Pero muchas familias le inculcan, los padres le tratan de imponer a sus hijos sus pensamientos, tanto religiosos como políticos. Y yo creo que en eso tenemos que liderarnos un poquito. Pero a ver, puedo estar equivocado. No, mira, a ver, puede ser legítimo, pero a mí me pasa que el argumento tuyo es que los niños no nacieron, evidentemente no nacieron, pero nosotros tampoco nacimos, no estábamos vivos en 1810. No, por eso, pero tenemos... Pero es un dato... histórico. Es que no es un dato histórico solamente, es un dato que te cambia la forma de relacionarse entre los chilenos. El gran hito del 5 de octubre para mí tiene que ver, digamos, con... y ahí yo tiendo a ser más conciliador. Tiene que ver con la gente que votó que sí, con los que votamos que no, incluso con los que se abstuvieron. Tiene que ver con la recuperación de la democracia. Por eso. Y la democracia... Eso es lo que tiene que celebrarse. Bueno, pero eso se acelera y se profundiza a través del no y no a través de la opción sí. Sí, pues. Por supuesto. Efectivo. Yo lo dije ayer cuando alguien me lo preguntó. Me dijo, oye, pero yo creo que era una persona derecha, me dice, pero yo creo que era igualmente legítimo votar sí o no. Yo le dije sí. Era igualmente legítimo la opción. Pero cada cual se hace responsable de lo que significaba votar por una cosa y por otra. El país que se construye después del voto es un país distinto. Absolutamente distinto. Evidentemente, para muchos jóvenes que hoy día, no estaban en ese momento y les parece como entre distante y extraño pensar en una dictadura donde uno realmente no podía salir de la casa, donde uno, por decir lo que pensaba, terminaba preso, desaparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay que meter eso en la imagen para tomar la decisión. Pero a mí me parece importante reconocer que fue un momento, además, que construye lo que viene después. Porque no solamente se votó por el no solamente la gente salió a la calle, se organizó, y lo que vino después, además, fue un proceso que es estudiado en todo el planeta. Es un proceso donde... Muy limpio. Tranquilo, donde se lograron algunos acuerdos. Ahora, visto 30 años después, los acuerdos son vistos con mucho más criticidad. Pero la realidad es que en otros países donde los procesos de transición fueron distintos, también la turbulencia posterior no permitió sacar tanta gente de los niveles de pobreza, no permitió un montón de programas sociales que hoy día Chile tiene. Y si uno mira hoy día Chile es otro mundo. Es otro mundo. Mira, ayer uno de los tuiteros puso que el año 88 la pobreza era 68%. Y hoy día estamos con unas mediciones mucho más estrictas en 8 y tanto, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que a través de la democracia se ha desarrollado un país distinto.
más justo, más solidario, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me choca, y yo siempre digo lo mismo, me choca mucho a veces lo que se les traspasa a los hijos imponiendo sus pensamientos. No, pero aquí... Espérate. Yo tengo familiares que piensan diametralmente opuestos. Todos tenemos familiares que piensan... diametralmente, y todavía existe esa rencilla, esa división dentro de las propias familias que yo no lo comparto. Debe ser la sangre italiana. Yo creo que esa cuestión tenemos que dejarla en el pasado, tenemos que construir un Chile más solidario, más... Si lo que pasó en la dictadura... Mira, yo en una oportunidad estaba en un directorio de una asociación gremial y casi me hicieron un tribunal porque hice en una revista que estaba cerca de Leyes, que es una calle corta, no me acuerdo. No me acuerdo, una calle que está cerca del colegio y que era una revista de oposición en el tiempo de... APSI. No me acuerdo. Y Hugo Charlaviña. Hugo Charlaviña me hizo una entrevista y una de mis opiniones decía que nosotros los empresarios no podemos estar en el paraguas. La revista Hoy era Hugo Charlaviña. Ya. Es que no podemos estar en el paraguas de los empresarios, tenemos que ser independientes, no podemos estar en el paraguas de Pinochet, etcétera. Y llego a la reunión y casi me colgaron. ¿Me entiendes tú? Entonces, ese Chile no me gusta a mí. No, a mí ese Chile... Pero que me Roberto, permite... yo puedo hasta incluso, no sé si entender, pero leer a la gente que votó por el sí pensando que entusiasmada por la idea que esto era el comunismo, etcétera. Pero que 30 años después haya gente que diga yo volvería a votar por el sí, lo encuentro insólito. Porque este no es un país que entró en una situación de turbulencia total. O sea, que hoy día la presidenta del principal, bueno, no sé si el principal, pero uno de los importantes partidos de la derecha salga y diga, yo votaría por el sí, teniendo senadores, teniendo diputados, teniendo un presidente de la República electo, lo encuentro una falta de respeto, lo encuentro lo peor. Sí. Y si hay algo que no podemos soportar, yo puedo entender, incluso gente, y todos en nuestras familias tenemos gente de derecha, de centro, libre, de todo. De todo. Pero creo que conozco muy poca gente, muy poca, que haya incluso votado por el sí y que hoy día te diga, no, en realidad yo votaría por el sí, total hubiera sido bueno seguir con la dictadura. Eso me parece intolerable. Esa parte me parece que es la parte que no hay que permitir. Eso se da mucho por Twitter. Hay un punto, pero te diga, sí. No es una minoría. No, es una minoría. Es una minoría, lo que pasa es que gran minoría. El 10% ya no es una minoría, perdóname que te diga. No, pues una minoría. Todavía hay gente que cree que Pinochet debería haber continuado y se cree que entre el 14 y el 15% del total. Eso es una minoría. Eso es una minoría. 14-15% del total en cualquier parte del mundo es una minoría. Oye, los partidos políticos aquí, ¿cuánto tienen de porcentaje? No, pero está hablando del total, tú dices del total. Ahora, hay un problema serio en esto, Roberto, que es esa compulsión que tienen ciertas personas, y particularmente los que son dirigentes, no solamente gremiales, sino que políticos, de querer encasillar Chile dentro de algo que no tenga conflicto para que los tipos puedan decir, a mí me gustaría que el Chile fuera así. Sí, Chile se produce en la realidad, no se produce en la cabeza de las personas. Bien. Se produce en la realidad. En esa oportunidad, el 5 de octubre de 1988, habían dos opciones. Una que estaba lleno de incerteza. Totalmente, tú no sabías quién iba a ser el que ganaba, si es que ganaba el no, quién iba a ser presidente, cómo se iban a hacer los partidos, si los partidos iban a estar inscritos o no iban a estar inscritos, si es que iba a haber más inversión extranjera o la gente se iba a asustar y iba a salir. Eso estaba lleno de incerteza. Y había otra opción que estaba lleno de seguridades. Tú sabías que continuaba 8 años más la misma persona, que tenía un gobierno específicamente ya absolutamente calado, que tú tenías y totalmente conciencia de quién iban a ser las personas que iban a dirigir eso durante los 8 años. Y se decidió votar por la incertidumbre. Absolutamente. Que es una cosa que alguien debiera mirar eso y decir, yo no pensé nunca que Chile podía tener el coraje de hacer una cosa, nosotros que somos... pacatos, claro, falta de somos pacatos, somos personas que usamos pantalones grises y chaquetas azules, en nuestro uniforme tradicional de las cosas, no somos grandes estentorios, y ese día apostamos por una incerteza. Mira, estoy dispuesto a votar no, aunque no sepa lo que pasa mañana. Bueno, pero es que estamos dispuestos a votar que no, precisamente por lo que yo creo que parte relatando Roberto en su diálogo familiar.
se acaban los blancos y los negros, se acaban los buenos y los malos, y aquí empiezan a caber todas las personas. Y como después lo grafica Elwin, digamos, esta es la casa grande de todos los chilenos, a través de la democracia. De la democracia que se ha construido, que ha costado construir, que ha costado perfeccionar, que ha costado profundizar. Pero finalmente la opción, digamos, no es entre bueno y súper bueno. Claro. La opción no reflejaba una conducta, un valor, un anhelo de libertad, de relacionarse de una forma distinta a esta sociedad. Pero ahora, yo, dicho lo anterior, creo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, digamos, la intolerancia de los intolerantes durante este periodo, durante esta semana. O sea, a nosotros, como diputados o como políticos de Chile Vamos, tampoco nos invitaron al acto del Senado. Yo llegué de colado. Porque era un acto del no y yo había votado que no. Sí. Entonces, yo no sé, se nos descalifica a la centroderecha y entiendo porque es una jugada política, porque es bueno tener a los malos todos apiñados en una esquina y acorralados, pero aquí no hay malos. De hecho, el presidente de la República votó que no y tiene el legítimo derecho hoy día de... Pero existen los colocolinos y los de la Católica. Existen los o'higginistas y los carreristas. Existe una interpretación sobre el desastre de Rancagua A y B. Este es un país que tiende a explicarse por contraposición las cosas y los procesos históricos. A mí, yo creo que este proceso y este día es un día que debiese ser tan importante como el 18 de septiembre. Porque es un día en el que los chilenos, por vías y métodos pacíficos, recuperamos la democracia. Pero además, mirando el día de hoy, yo creo que lo que tú mencionas, Pancho, que parte de la derecha va a la celebración del no, que el presidente votó por el no, ¿cierto? Hay ministros que votaron que no. Hay ministros que votaron, tú votaste, hay un montón de gente, digamos, Evópoli hace permanentemente salidas comunicacionales reconociendo una distancia con muchos otros actores, pero yo también quiero quedarme con lo que ha pasado en estos 30 años. En estos 30 años, después del plebiscito, ¿cierto? Se ha sabido que Pinochet tenía una asociación ilícita para robar. Se ha sabido que hubo un montón de dinero que se llevaron para la casa. O sea, se ha sabido, se ha confirmado un montón de teorías que en ese minuto se decían que eran mitos. Entonces, que ahora creo que hay que ponerle un coto a un discurso del odio, ¿cierto? Que está en un sector que dice, no, si en realidad la dictadura, hay que agradecerle a la dictadura ciertos logros, hay que reconocer que la dictadura en cierto sentido fue positiva, etcétera, etcétera, porque lo que en realidad pasó en Chile, ¿cierto? Y hay muchos estudios y muchos libros, pero en realidad lo que pasó en Chile el día del plebiscito fue que la gente dijo esto no solamente no más, sino nunca más. Bueno, de eso se trata. Y justamente, por eso te digo que es importante ahora que todos participen. Y también a mí me gusta escuchar a algunos que fueron portavoces del sí. Reconocer que efectivamente habrían cambiado de opinión y que no nos equivocamos, porque finalmente el pueblo es sabio. Esto que le faltaba información, oye, perdona, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, no venga con historia. No, bueno, eso es... No venga con historia a mí, que no tenía la información suficiente sobre los derechos humanos. No, mira, yo entiendo las votaciones que tú haces en función de, qué sé yo, una tradición o una opción política, y por lo tanto muchas de los dirigentes, muchas de las personas que hoy día ocupan cargos de gobierno y todo, y que en esa época estaban por el sí, no tenían más alternativa porque creían en que eso era lo conveniente, votar por el sí. Pero en contraposición también, perdona Fernando, sí. El contraargumento es que también ocupando el mecanismo democrático, incluso llegando al poder, el Partido Comunista se subió 3 meses antes al plebiscito. Y hoy día el Partido Comunista está haciendo un esfuerzo comunicacional para decir que no solamente fue la fuerza del lápiz, y que el atentado a Pinochet valió la pena, y que etcétera, 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 y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue útil para cambiar esto. Cuando los que subimos
En esa época, yo era un pendejo de 23 años el 88, pero las protestas fueron no violentas, ese fue el incentivo, fue un movimiento social más cristiano en el inicio, el que partió este tema, que el propio Partido Comunista. Sí, pero a ver, ahí hay cosas que... Estaba bien diezmado el Partido Comunista, le habían desaparecido y ahí hay cosas, y además ahí hay cosas que no son estrictamente ciertas. Por ejemplo, las protestas, yo lo he dicho ya varias veces, las protestas que parten el año 83, 11 de mayo del 83, con... ninguna de esas tiene que ver con partidos políticos. Parten con la Confederación de Trabajadores del Cobre, después vienen los partidos políticos, se meten al final, hay una discusión, siguen muchas de estas, hasta que se llega a la Asamblea de la Civilidad, donde son grupos, donde están también integrados partidos políticos, pero a la distancia. Los tipos ven un poco con recelo esto de las movilizaciones, no les gustaba mucho a algunos, otros sí. Viene el atentado a Pinochet efectivamente el 86, y a partir de ese atentado se consolida, fracasado, dígase además, se consolida la idea de que ya utilizadas todas las alternativas, y salen varias personas y dicen, ¿por qué no exploramos la posibilidad de que esto se pueda hacer de acuerdo al interior del sistema? Y eso es combatido, es súper combatido. Es combatido a la interna también, sí. Y déjame decirte eso respecto al Partido Comunista. El Partido Comunista se opone profundamente al plebiscito al principio. Pero obvio. ¿Por qué cambia? Yo te voy a decir por qué cambia el Partido Comunista. Por la misma razón por la que cambian todos los partidos que al principio se oponen. Porque la gente, no los dirigentes, la gente de los partidos que habían salido en todas las protestas dicen, ¡upa! Vamos. Y salen a las manifestaciones. Y en las internas de los núcleos o de los provinciales o de las cosas dicen, somos más. Obvio. Vamos a la cuestioncita. En los partidos tienen que ajustarse a algo que la gente pedía porque no dejó nunca de salir. Si a uno se le olvida lo que es saber que tú vas, que salir a una marcha en una calle sabiendo que te pueden matar. Si no es como ahora, donde tú de repente tenías un carabinero que te pega un palo y hay 200 celulares grabando la situación para después acusarlo. Bueno, no, esa es la profundización. Nada de eso había. Esa es la profundización de la diferencia que yo tengo con los sectores del Frente Amplio que quieren interpretar una gesta, digamos, como mal hecha, mal realizada y mal solucionada al final. Lo que pasa es que la gente del Frente Amplio, o muchos de ellos, porque no todos, pero mucha gente del Frente Amplio mira la historia del país a partir del retorno a la democracia, no lo que pasó el día antes. Que nacen, ni siquiera el día pero del retorno a la democracia, te lo pongo un poco más atrás, del retorno a la democracia, y por lo tanto a partir de ahí sacan una línea recta que dice, mira, no hay mucho cambio ni variación respecto a lo que había antes. Pero lo que pasa es que el tramo desde por ponerle una fecha artificialmente, desde el 83 al 88, el tramo de gasto, de esfuerzo, de vidas que voluntariamente los tipos se pusieron a que les pasara algo en función de ir a materializar una masa crítica que le permitiera a los dirigentes que estaban en contra de la idea decir, chuta, ¿sabes qué, weón? No puedo ir contra mis militantes, weón. Pero obvio que no. Los militantes salieron a votar igual. Importa un bledo lo que dijera el Partido Comunista. Salieron los comunistas a votar igual. Yo me encontré con la cantidad enorme de gallos votando, y en el lugar de votación, que yo los conocía, muchos de ellos, porque yo era redactor político de la revista Análisis, tenía que entrevistarlos, y estaban votando aunque dijera lo que dijera el partido. Además, solo... Y ese es el valor del 5 de octubre. Pero evidente, si yo no estoy descalificando para nada el 5 de octubre, soy fanático este día yo. Oye, para llegar al 5 de octubre las movilizaciones pusieron su granito de arena. Todas. A mí me consta, había una monja en Avellán que tenía su casa no en La Pintana, aquí hacia Pobahuel. En la noche nos llamaba y decía, mire, hoy día hubo las movilizaciones, cómo entran los milicos, las poblaciones, a sacar a la gente. Entonces, esto suma. Yo creo que esa cuestión que los comunistas, yo creo que también lo que hicieron los comunistas no hay que desvalorizarlo, al revés. Todos fueron sumas que de alguna manera llegó al 5 de octubre y se tomó la decisión de votar, pero... Y fueron 17 años. 17 años, ¿verdad? O sea, yo no me acuerdo el obispo que le decían el obispo rojo, ¿cómo se llamaba? Que fue famoso en su época. Hurtón, Alvear. Alvear.
¿Alvear fue el obispo rojo? No, habían varios. Eran todos, podrían haber sido morados, pero eran rojos. Fue recibido en el aeropuerto, ¿te acuerdas que le hicieron? Alvear fueron tres. Era Carlos González, Alvear y el tercero no me acuerdo, que venían de Iribamba en Ecuador. Sí, exactamente. Venían llegando de Iribamba en Ecuador y les organizaron una capotera, lo que antes se conocía como, creo que se llamaba Avanzada Nacional, o no me acuerdo, y le organizaron una capotera a piedrazo en el aeropuerto. Sí. Entonces, todo eso suma, yo creo de alguna manera decir que no aportaron nada, no, al revés, yo creo que todos aportaron un poquito y se fueron creando los climas y los ambientes negativos. Si hay algo que es un proceso colectivo, es un proceso colectivo donde además, miraba un poco desde afuera también, yo creo que hay un enorme reconocimiento a una población que creía insólitamente en las instituciones, ¿cierto? Porque uno a ojos de hoy podría decir, no, en realidad que se van a robar la elección, no salgamos, no votemos, no participe, hagamos otra cosa, pero sí hay un reconocimiento de cómo la gente sale, a pesar de que las posibilidades que verdaderamente el resultado fuera viciado, manejado, eran altas. Yo además creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento también a gente que participó, aunque haya votado que sí, que participó en la construcción de las confianzas. El acuerdo nacional yo creo que fue un tema, un punto que evita finalmente el no reconocimiento del resultado del plebiscito. O sea, las gestiones de Alamán, de RN, de algunos sectores muy minoritarios Son personas más que sectores. Son personas de sectores. Personas de sectores hacen finalmente que exista un diálogo, exista una línea de comunicación, digamos, que no permita, digamos, un fraude electoral. Sí, es verdad. Hay que recordar que el acuerdo nacional que tú llamaste para la transición a la democracia es una cosa que además lo asume como propio el arzobispo de Santiago, Francisco Fresno. Otra iglesia. Y en esa época los sacerdotes en el caso de la arquidiócesis de Santiago estaban con un grupo muy pequeño que era medio recalcitrante, pero la gran mayoría estaba desplegada en las poblaciones y en ese entonces se presionaba al obispo. No, por supuesto. También hay que reconocer algo, que después del 5 de octubre se hicieron cosas que son positivas, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar Manuel Busto con Manuel Feliu, los Manueles, cuando firmaron el acuerdo. Todo eso iba sumando que se produjera una cosa que es fundamental, la estabilidad y paz social. Si no, se hubieran seguido divididos, etcétera, etcétera, yo creo... Mira, sobre lo que pasó después, ahí sí que tienes hartos libros. Eso es bien. Es importante porque llaman a la reflexión. Yo creo que yo conozco a Manuel Feliu, pero no tanto. Manuel Feliu debe haber votado por el sí, no cabe ninguna duda, pero una persona que tenía su pensamiento, etcétera, etcétera, yo creo que todo eso construye, es al revés. No, por supuesto. O sea, si ahora lo que es terrible, que 30 años después todavía haya gente que trate de describir la historia. El 15%, aunque diga Fernando que es poco, yo fíjate que ¿qué está pasando en Brasil? Bueno, sí. Lo mismo. Un grupo muy chico empieza a tomar fuerza porque la gente se siente interpretada que por esa vía van a tener paz y toda la cuestión. Sí, en Brasil el famoso Bolsonaro hace 3 meses atrás ni lo conocían, creo. No. ¿Era conocido, muy conocido? No, pero era una persona conocida. Sí, pero aquí era gobernador y todo. Sí, el punto en Brasil es una cosa distinta. Brasil pasa lo mismo que pasa en Francia con Marine Le Pen o que pasa en Suecia con Trump. Es lo que pasó con Trump. No creo que vaya a ganar Bolsonaro, pero va a haber un empuje a una cosa, porque lo que está ocurriendo en el mundo es distinto a lo que pasaba en octubre del 88. En octubre del 88 había en América Latina fue los 70 y sobre todo los 70 y los principios de los 80 fue una seguidilla de dictaduras una detrás de otras. Y lo que pasó en los 80 es que empiezan a volver a la democracia por distintas vías. En algunos casos porque los dictadores se meten a meterle guerra a Gran Bretaña, en Argentina, pierden. Y eso genera las condiciones para que el mundo civil vuelva a Argentina. En el caso de Uruguay, también a través de un plebiscito de punto final. Sí. En el caso de Perú, había habido gobernantes
En ese caso el Perú habían sido de izquierda. Había sido de izquierda. Y también se vuelve a la situación en Bolivia. Perú. Velasco Alvarado. En Bolivia, ni hablar. Bolivia le decían el long play porque eran 78 revoluciones por minuto. Y estaban ahí. Bueno, Venezuela tenía una diáspora entre dos partidos que eran uno de los pocos gobiernos civiles que existían. Entonces, cuando se vuelve en el 88 a la democracia, la lógica no es la de decir, mira, aquí esto se terminó en paz. No, porque tenía que reconstruir cosas que eran muy jodidas, relaciones que eran muy jodidas. Y podrá haber muchas visiones respecto de lo que se hizo en Chile después del 5 de octubre. Lo que no puede discutirse demasiado, creo yo, es que en el trance del día, la decisión de las personas fue terminar con una dictadura. Punto. Y ahí no tuvo matices. Y en eso, y perdónenme las personas que pueden sentirse aludidas, perdónenme, pero quien votó que sí, votaba por una cosa distinta que quien votó por que no. Pero eso es totalmente distinta. No votaba por lo mismo, no votaban por un encuentro como el que se generó. Votaban por una cosa totalmente distinta. Era la continuidad. La continuidad de lo que además ya se conocía, que es lo más complejo, porque lo que se conocía era restricciones de derechos, era detenciones arbitrarias, era no participación, etcétera, etcétera. Entonces, me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron a Sergio de Castro el fin de semana en el Mercurio. Que ahí tenía una persona que sigue pensando que era mejor el sí que la continuidad. Bueno, hay mucha gente que se benefició. Y justifica, a mí también me llamó mucho la atención que la gente que compró las empresas, todos tenían la misma alternativa, pero uno tenía tráfico de influencia y tenían conocimientos privilegiados de lo que estaban comprando. Entonces, y nadie salió a discutirle eso. A mí me llamó mucha atención que no hubo ninguna de las oposiciones. ¿Cómo fue si había primero tráfico de influencia y segundo información privilegiada? Tenía toda la probabilidad de comprar mucho más barato o sabía lo que estaba comprando. Tenemos que hacer un alto y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Vivir retornable es vivir con más conciencia para cambiar algo más que tu vida. Es hacer un mundo más sustentable, con menos cosas descartables dando vuelta. Y en Coca-Cola queremos decirte que no es difícil empezar a hacerlo. Son pequeñas cosas, como llevar un envase retornable vacío y volver con uno lleno. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. Los fines de semana Sheraton Santiago te invita a disfrutar de un exquisito brunch en compañía de una copa de espumante y bebidas refills. Los niños también se divierten al máximo con una especial sala de juegos. Haz tu reserva al teléfono +562 2233 5000 y visítanos en www.sheraton.com/Santiago. Ay, amiga, se viene el verano y no tengo nada planificado. Buscar pasaje, un hotel rico, traslado, todo. Pero Connie, para. Yo ya fui a una oficina Latam Travel y me ayudaron a planificar todo mi viaje. Me voy a Varadero con la José y Martín. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento? Que no supe. Planifica ahora tu verano. Muchos destinos te esperan. Visita ahora una oficina Latam Travel. En Latam Travel, creamos todo tu viaje. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En octubre, Banco Security le apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto, renueve su hogar con los mejores beneficios con sus tarjetas One
o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton Santiago. Si es amante de los vinos y busca degustar a una variedad de sabores, en octubre lo esperan con precios especiales en el restaurante El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Participe por entradas dobles para el concierto de KC and the Sunshine Band. Invitado, acuérdense, Earth, Wind and Fire, a realizarse el sábado 20 de octubre del 2018 en el Movistar Arena. Solo tiene que comentar la foto del concurso etiquetando a la persona con la que le gustaría ir al concierto. Participan todos los que comenten en Facebook, Instagram y en Twitter con el hashtag Combinación Clave. El jueves 17 de octubre se sortean las entradas gentilezas de Free Times. Somos opinión. Somos la clave. Ya, Roberto, ¿usted quiere decir algo al país? ¿Quiere decir algo al país, a la patria? Sobre los comentarios, ahora, como en la semana pasada me caí en un antecedente que yo creo que estaba en lo correcto, pero todos me lo criticaron. Pero fíjate que esta universidad de Talca, el 76% no sabe que conmemorar el 5 de octubre. Sí, pues, es verdad. Sí, eso Ese es que me llamó mucha atención porque generalmente nosotros los más viejos creemos que los hechos nuestros son los que valen para los jóvenes. Y parece que no es efectivo. Ya, pero eso que es una preocupación educacional. Para mí, pero es que ese es el tema. Ahí está. Yo creo que esto... Este es otro problema. Bueno, ahí está. O sea, y ahí los grandes culpables fueron la concertación, porque no fueron capaces, pero es que es verdad, porque no fueron capaces de venderle la democracia a la juventud. No, yo no creo en eso. Yo creo que la democracia no se vende, la democracia se vive. Y tú probablemente en la naturaleza y se te normaliza a tal punto que eventualmente no tienes idea de que hay sistemas que pueden ser distintos a ese. Ya, pero no sabéis ni las bases de cómo opera este cuento. Bueno, pero si no hay ni siquiera saben en los colegios, bien, perdona que te interrumpa, la independencia de los poderes del Estado. O sea, no saben lo básico. Entonces, ¿cómo después vaya a habitualmente vivir la democracia? Ahora, porque nadie vive nada por ignorancia, se lo viven por conocimiento. Eso pasa en gran medida porque nosotros tenemos un currículum escolar histórico que se viene dando hace tiempo, que está basado en ciertas cosas que hacen simple medir el conocimiento. Las pruebas estandarizadas, las opciones con alternativa, no hay reflexión, no hay discusión, nada de eso se da porque después no se evalúa. Tú lo que evalúas es, oye, a ver, la fecha de la batalla de Maipú. Claro. 5 de abril de 1818. Ah, ya, muy bien, listo, check. ¿Qué fue la batalla de Maipú? ¿Qué significó la batalla de Maipú? Ni idea. Y por lo tanto, nosotros hemos construido un sistema para generar números en torno a una ilusión de educación. Y eso se viene dando, pero con el aplauso de todos. Y claro, cuando tú te encuentras con una persona que tiene 22 años o 23 años y no tiene la más prostituta idea de dónde está parada y no puede distinguir una institución de otra o no sabe cómo pasaron las cosas hace 14 años, ni en Chile ni en el mundo, tú te alarmas y dices, oye, pero ¿para dónde se puede llegar con esto? Bueno, la gran cosa que tenemos que hacer es empezar a generar contenidos de educación que reflejen un poco lo que uno espera encontrar, Pero yo estoy de ahí salen absolutamente los Bolsonaro, de acuerdo. de ahí salen los Trump, mientras la gente menos memoria tiene de lo que ha sido la construcción de lo que tiene, los José Antonio Kast también es mucho más irresponsable respecto a todos los beneficios que tenemos. Porque además hemos vivido una situación sin temor de quiebre institucional. Es como la persona que nunca ha vivido la cesantía. Bueno. Es una persona que no es que tenga que volverse esclavo del trabajo en el cual hoy día está, pero hay una dimensión que no la toma en consideración para tomar sus determinaciones. Ese es el segundo tema, justamente la semana pasada lo tratamos, y aquí está lo que es, casi el 90% de los trabajadores se cambiaría de empleo si tuviera la oportunidad. ¿Te acuerdas que nos llamó mucha atención? Y efectivamente, la gente hoy día tiene una flexibilidad en el cambio del trabajo impresionante. Pero eso a mí Antes uno trabajaba por vida. Pero a mí eso me dice dos cosas. Mal clima laboral. No, una de esas, puede ser. Una de esas, anterior siquiera al empleo. Eso me dice que mucha gente está trabajando en aquello que no le gusta o que no se preparó o no quiso ser. Por lo tanto, estaría en condiciones de cambiarse. Claro, por lo tanto, voy a poner el ejemplo típico, es el ingeniero que anda en Uber.
Claro. Que tiene un Uber, que él estudió para una determinada cosa. Voy a ser bien duro, apoyando lo que tú estás diciendo. Y yo creo que tiene que ver con el sistema, porque como la cobertura fue lo que se privilegió versus la calidad, yo no creo que haya de las universidades grandes de este país gente manejando Uber. Yo no creo que ingenieros civiles de la Católica, de la Chile o de la Santiago. Sí, puede ser. Mi ejemplo sirve para un montón de otras profesiones. Pero, ni abogado. Oye, Francisco, con el sistemita de la Católica de la Chile, éramos 60.000 personas que estudiábamos en la universidad en esa época. Si yo no estoy diciendo por eso, pero estoy apelando a la calidad. La economía necesita de todo, es como las camisas. Puede ser que esta camisa, y efectivamente es muy penca para Fernando, porque usa camisas de mejor, pero para mí... Estoy contento. Acaba de decir algo de tu camisa. No entendí. Yo te puedo prestar camisa. Te puedo prestar camisa. Y la reversamos antes. ¿Te acuerdas? El suéter le cambio aceite. Yo ni los botones le cambio. Entonces, la economía requiere distintos tipos de calidad de distintos de sectores, ingenieros, doctores. Hay gente que... Por eso que es importante que la universidad, su cobertura, date cuenta, son 1.200 millones de estudiantes hoy día. Es una cifra astronómica. Pero en ese mismo marco también está pasando otra cosa. Además de la gente que quiere cambiarse de trabajo y todo, también pasa que uno habla con gente de 50 años, que hoy día somos, digamos, jóvenes, ¿cierto? Que están... unos pimpollos. Algunas mucho más jóvenes. Pero de todas maneras. Mentirosa porque se sube a los 50. Y hay gente que está incrementalmente perdiendo trabajo y que su nivel de reconversión laboral, sea de las universidades top o de las universidades medio, es muy bajo. Es bajísimo. Es muy bajo, estoy de acuerdo a mí sí me ha tocado que me hagan, porque soy tomo mucho Uber, que me ha tocado gente que son profesionales entre 50 y 60 años, chilenos, que tenían un muy buen pasar y los botaron del trabajo y no tenemos espacio de reconversión laboral. Que ahí hay Pero, un tema también comparte una cosa. Cuando uno iba a Cuba, veía doctores manejando los taxis, que uno siempre llegaba comentando como lo mismo. Gran crítica. Gran crítica. Siempre uno llegaba comentando ese tipo de cosas. ¿No está pasando igual con el Uber, con el... se me olvidó el que se vendió en 225 millones a Corner Shop, etcétera, etcétera. Y efectivamente, se está creando un nuevo tipo de trabajadores que hay que buscarle el camino de salida. No es crear más burocracia para que no funcione el sistema. No, de hecho, este sistema funciona sin burocracia. Absolutamente. Claro. Por eso, pero lo estábamos comentando y me consta, el ministro está preocupado, todos están preocupados del tema, pero de forma positiva. Fíjate que están así, y también en un artículo en el diario, hecho en Italia, la explotación laboral de las marcas de lujo. Total. Siempre me critica una persona en Twitter que yo siempre hablo de Nike. Voy a repetir, Nike también. Benetton hace mucho tiempo que lo criticaron. Entonces, estamos en un mundo totalmente distinto. Y con respecto a los 50 años, a mí me llamó mucha atención. El 1 de octubre, ¿sabes qué es el día? Del adulto mayor. Del adulto mayor. Ni se festejó, no se dijo ni una línea, ni en ningún medio de comunicación. No es porque yo sea adulto mayor. Fíjate que yo le hago una pregunta a usted. Tú deberías saberlo, pero el resto, que en Chile ¿existe un salario mínimo para los viejos y para los jóvenes? Sí. No, pero que no, tú deberías saber. Sí, claro. No, ni idea. Y el cálculo yo no sé cómo se logró. Para nosotros los jóvenes, ¿cuánto es el salario mínimo? 214,999. ¿Cómo llegaron a 214,999? Esa es para la gente joven. Menores de 18 y mayores de 65. Y para mayores de 65, yo no he llegado todavía. La pensión base ya es casi... Pero explícame, por favor, ¿por qué 214,999? Es lo más ridículo que... Bueno, son 215. 215, porque no le pusieron 200... Pero primero... No, pero Roberto, no te quedes injusto. No, me preocupa. Pero ¿Por qué te discriminan hasta en el salario mínimo a los viejos y a los jóvenes? Oye, ¿creen que van a tener? Déjame terminar. Yo calculo que el cálculo se realizó vía dos ingresos. Pero ¿por qué? Si me lo gané, si es plata mía. La plata que está en la FP es plata mía. Pero si ¿quién te está diciendo que me la están devolviendo nada más? Pero ¿quién te está diciendo que no? Perdón. Lo que te estoy diciendo es que el ingreso de ese adulto mayor que trabaja tiene un piso que es su jubilación, más esto otro. Está perfecto. Es una gran pelotudez. Es una pelotudez de un buque. A mí me da una rabia. Además, a medida que sea este país un país de gente con más edad,
uno tiene también que empezar a mirar qué vamos a hacer, porque ya la pensión solidaria claramente no alcanza para nada. Bueno, la gran mayoría de la gente que está jubilando por el sistema no le ayuda en nada. Mejor dicho, les desayuda, porque uno pensó que iba a jubilar y que iba a tener una mejor vida, pero está todo concatenado, porque todavía no es obligatorio que los independientes coticen. Entonces dentro de 10 años vamos a tener el problema de los independientes que no cotizaron nunca. Y que obviamente cuando salgan van a ser una carga para todo el Uber mundo. con el shop, todas estas cuestiones, pero que se está buscando la solución, pero hay que buscarle el camino de salida. Yo comparto con Francis. Pero lo que pasa es que no solamente hay que buscarle el camino de salida a eso. Yo creo que lo más preocupante y lo más ocupante al Estado de Chile, a la sociedad y al gobierno de turno, tiene que ver con el envejecimiento de la población, porque ahí vamos a tener problemas incluso con el ocio. ¿Me entiendes o no? O sea, vamos a tener que tomar temas de forma distinta. Plaza, educación física para la tercera edad, aparte, desde luego, alimentación, salud, habitación, etcétera, etcétera. Mi Alzheimer se me olvidó qué país se fueron a 4 días de trabajo, 8 horas diarias. Deben ser los nórdicos. Un nórdico. Debe ser un nórdico, pero se me olvidó. Lo otro que me preocupa, porque acuérdense que el mes del gran país de el mes de la tercera edad, hay un señor que está dando una pelea hace tiempo de las contribuciones y que y ustedes lo han tomado como una persona, pero se puede demorar mucho, porque esa persona, que a mí me consta y lo conozco porque vive enfrente de mi casa, claro, que tiene en un lugar, el lugar más caro de Chile, también debería vender, bueno. Hay que reconocer. ¿Tú lo conociste? No debería vender. Hay que dar una pelea, hay que dar una pelea. Ahí que yo le hallo toda la razón. Y la peor noticia es que la plata, todos los fondos de la AFP bajaron. Entonces, las personas que están jubilando ahora no pueden jubilar, tienen que esperar. Tienen que esperar un poco más. Fíjate que fueron puras noticias negativas para el mundo de la tercera edad. No le dieron ni bola. Le pusieron un salario mínimo menor que el que corresponde. La plata de la AFP se cayeron. Bueno, ¿Sabes lo que me queda la sensación amarga? Y que yo admiro mucho a la Cecilia Morel, que falta una política social de la tercera edad. ¿Cómo vamos a enfrentar este país del envejecimiento? Se está construyendo eso y está en el plan de gobierno y también había. Por eso digo yo, pero que este era el mes para discutirlo. Se les pasó el mes. Es que yo creo que pero no, a lo mejor no es el mes, tiene que ser. Te digo que es propicio discutirlo en un mes que teóricamente está festejado. Hay un acuerdo nacional que gira en torno a la. O sea, los desafíos son gigantes y ni qué decir de la gente de la tercera edad que no vive en Santiago. Porque, claro, Santiago, para muchos Chile es Santiago, pero las coberturas médicas, no se olviden ese hogar de ancianos que se quemó con mucha gente que estaba adentro hace no mucho. Es una vergüenza. Hay una cantidad de situaciones que necesitan fiscalización y además, y esto se concatena con otro tema, ¿no? Que es el tema, salió esta semana un estudio sobre la cantidad de migrantes que hay en Chile, que no es 1 millón, son 770.000. No es 1.200.000. No es 1 millón, no, son 770.000 según CACEN, y empiezan a aparecer datos interesantes. Por ejemplo, los venezolanos que llegan, promedio de educación 15 años, son excelentes. 3 años más que el promedio nuestro. Entonces, claro, ahí también hay una reconversión, porque hay una serie de espacios laborales de gente joven que se requieren llenar. Todavía, si son 700.000, estamos debajo de cualquier país en términos de cantidad de migrantes en el instalados acá. Entonces también nos permite mirar al país de una forma distinta. Todos estos temas nos permiten mirar al país menos en el eslogan y mucho más en cómo construir un país mejor, donde no solamente todos tenemos cabida, sino que además tenemos que empezar a mirar los diferentes temas, ¿no? Fíjate que a mí me tocaba viajar siempre al norte y me llamaba la atención la gente que se subía, que se notaban que eran del sur, ¿verdad? Típico Guaso, etcétera, etcétera. Hoy día eso se paró. Debe ser por los inmigrantes. Porque iban a cubrir las minas, por trabajo de las minas, le sacaban al sector agrícola a trabajadores, que el sector agrícola pegó el grito en el cielo en una oportunidad, y que acuerda que había que abrir los espacios del 15%, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno cierra los ojos y ve este país, hoy día es otro país, sin inmigrantes sería imposible, para mi opinión personal. Bienvenidos los inmigrantes, y la verdad es que ojalá que llegue la mayor cantidad de gente de la mejor calidad posible.
Y que seamos capaces nosotros de acogerlo de la mejor... Es que ahí está el punto, Pancho. O sea, sí, el resto es peanuts, es como los sirios que metimos en San Felipe. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Mentira. Esa es una frase preciosa de la obra de Chito Faró, Si vas para Chile, en una canción, pero en la práctica... Eso funciona solamente si tú no percibes que esa persona puede hacer... Hasta luego, nos vemos. Ni te vamos a decir nada. Además, no irías a besar, porque ya te paraba el carro ya. Además te paraba el carro. Te voy a decir una cosa, tú te olvidas de que aquí hay tele. Y que sabemos que estás en el canal 13. Y que sabemos que estás en el canal 13 privilegiándolo a pesar de que estabas comprometido con esto. No, dije que tenía que retirarme a las 9:15. Pero la demanda fue tal que... no me imagino. El rating reventaba en 80. Me vine ¿Trajiste el regalo? No, pues iba a traer el brazo reina. Pues. Ahí está, pues. Ya no los comí. Comimos ya. No, yo llevé una torta al Canal 13, pues. Sí, te vi No sé, a ellos le dais todo. Le dais todo. Le dais torta y le dais tiempo. Mira qué fantástico. Y acá, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pero si estábamos terminando. Estamos terminando. No, pues yo vine, aunque fuera un minuto, para saludar a nuestros ciudadanos auditores y decirle que estoy muy contento con 30 años. Estamos todos contentos. Te felicito al aire. Al aire. Porque tú eres coherente, consistente, y cuando fuiste el otro día en el acto en el Parlamento, como el único diputado de la derecha que fue, y lo que dijiste, me enorgulleció compartir un panel contigo. Muchas gracias, muy amable. Es un panel al cual tú llegas tarde y cuando faltan 5 minutos. ¿Cómo está usted? Y a todo esto me va a decir, Muy bien. te felicito, José Eugenio. No, pausa, de verdad. Hice un comentario sobre una entrevista que tuvimos en Última Mirada. Oye, es que mostraron una cantidad. Pero te vi muy amigo de la Raquel Argandoña, bueno. Muy amigo de la Raquel Argandoña. La Raquel fue la única que no comió la torta. Sí, pues sí, yo estaba todavía en mi casa. ¿Dónde? A ver, cuéntame la historia completa, ¿qué pasó? Yo llevé una torta de regalo. ¿Hoy? Hoy al Canal 13. A tu medio favorito, ¿ya? ¿Ya? Con el número 30. Y todos quedaron contentos, pero la Raquel, además muy coherente, sí, dijo, yo no voy a comer tu torta. ¿Pero será por el azúcar? Porque no festeja. Porque no festeja este día. Que es como genuinamente las personas que votaron que sí debieran pensar. Yo no tengo nada que festejar porque yo voté porque el país fuera distinto. Claro, a lo que pasa en La Moneda en una hora más. ¿Tú crees que a La Moneda van a llegar gente obligada? Nadie va a llegar obligado a este cuento. Lo que no sé es el presidente, ¿quién va a ir por la UDI? Porque la Jacqueline dijo que votaría de nuevo por Pinochet. No tengo idea, habría que llamar a Suecia, yo te puedo dar el teléfono, pero yo no sé ¿Cuál es el código de larga distancia de Suecia? No, Suecia con la calle Suecia. Calle Suecia. La calle Suecia. Es bueno en todo caso que se divida y se note tan claramente las dos derechas. A mí me parece importante que a CAS por un lado, la UDI también en ese mismo lado, digan lo que dicen, porque también eso permite mirar un abanico más amplio. Pero fuera de broma, yo creo que el futuro de la derecha en Chile es Evópolis. O sea, para... de verdad. Bueno, vamos a ver si es que logramos que alguien vote por nosotros. Estando rescatando. Le caemos el después a todo el mundo. Está rescatando puros cabros jóvenes. A la centro izquierda, pero está rescatando puros cabros jóvenes, a Edwards, que tiene 84. Oye, perdón, Jorge Edwards va a ser presidente de la Juventud de Evópolis, déjate cuento. Hoy día almorzamos con Jorge Edwards y firma su ficha de militante a los 87 años. Yo no sabía que nunca había sido militante, fíjate. Para que veas tú. Porque él fue embajador del presidente Allende. Sí, yo tengo la impresión de que... Persona non grata. Yo puedo estar equivocado, pero tengo la impresión que en algún momento dado que pololeó con el PC cuando chico, No, eso no sabía. Pero yo creo que como toda la intelectualidad de la época. De la época, y además una intelectualidad que rechazaba más bien su propia familia, su casta, y tenía esa situación así como de... Bueno, después de ¿cómo lo demuestro? La posguerra, el mundo intelectual hasta los 50, no solamente de izquierda, sino que, Simón de Beauvoir... Acuérdate, comunista. Bueno, Vargas Llosa era de izquierda. Acuérdense, el boom de la literatura latinoamericana era... No, Vargas Llosa, esa es una cosa fantástica, porque las personas modernas, nuevas, así como las que tú trajiste, qué sé yo, de 30 años, 35 años, están convencidos que Vargas Llosa fue siempre, pero un derechista y conservador, pero de marca mayor. Y este fue uno de los adalides de la Revolución Cubana del castrismo, claro.
Igual que García Márquez, que él continúa. Sí, él Lo no. único él que no- sí no nació de retrocede. derecha es el hijo de Vargas Llosa. Álvaro Sí. siempre fue de derecha, el que Sí. escribe en La Tercera. Bueno, pero estoy hablando del talentoso. Pero claro, el papá Ay. dio una buena vuelta. Así es. No, pero convengamos que, claro, los Hay dos se una llaman distancia, Vargas Llosa, pero hay hay una una distancia entre, La distancia que los separa. uno y otro. Yo cuando leí La ciudad de los perros, Qué gran libro. yo Pantaleón. pocas Pantaleón. veces en mi vida he estado terminado un libro y he dicho que casi me pongo a llorar. ¿Cómo no puede terminar? ¿Cómo no puede seguir? Sí. Exactamente. Un libro excepcional para una época también muy especial, porque quizás mucha gente lo puede leer hoy día y como no están las referencias para muchas de las cosas que se veían en el ambiente en ese momento, esto es una cosa que pasa en Perú, o sea, no pasa en Chile, pero tú eras exactamente calcado, funcionaba perfecto. Conversación en la catedral también un También es tremendo muy libro. bueno, también. Sí. Tremendo libro. ¿Y cómo se llama el libro que se transformó en película después? Pantaleón. Pantaleón y la visitadora. Pantaleón y la visitadora. Oye, Sí. Por favor. ten cuidado con lo que vas a La decir. colombiana. Ten cuidado Claro con lo que- que vas a decir y Como déjame. diría Carcuro, me pongo de pie. ¿Pues se llamaba la colombiana? Se llamaba así, ¿no? Esa parrilla, weón. Oye, hablando con un tema muy relacionado y lo felicito al Ministerio de Salud, la publicidad que está haciendo con el dedo. Yo realmente... Buenísima. ¿Qué? Con el dedo. La De la Lagos por la análisis de próstata. próstata. Ya. Una Y extraordinaria. La dedo de Lagos. Un problema que es complicado, lo hace de forma alegre. No me digas que no llamó, está bien. bueno. No, Me encantó. Debo reconocer. Yo soy irresponsable, yo no me lo he hecho nunca. La pero- responsabilidad. El otro día cuando Ricardo Lagos estaba con el presidente Piñera y salieron para afuera, yo me quedé a mirar el dedo de la mano de Ricardo Lagos porque es muy gesticulador con las manos. Con las Ricardo manos. Lagos, entonces, Gran ¿ah? valor el Yo me presidente emocioné Lagos, ahora, entre puedo decir, paréntesis, ¿ah? que ayer el presidente Lago fue a este programa, bienvenido. ¿A dónde fue, perdón? Habían venido, Carlos. Ah, está ahí. Además programa estás de favorito, productor. programa favorito. El gerente marketing del programa. Oye, y le- ¿Vas a nombrar los auspiciadores también? No. dice, dile un mensaje a Francisco Vidal. En directo, weón. Y hoy día me lo mostró, yo no lo había visto. Harto bonito. Así sí. Me llegó al corazón. Bueno, el presidente Lagos es otro nivel de persona. Impresionante. Qué Sin facilidad duda. de palabra. ¿Vas al almuerzo del Círculo Español hoy? No puedo. Tengo clase hasta la 1 y después tengo otro compromiso. Pero haría- Además, miren, en estricto rigor yo era un dirigente comunal, jefe del comando no en Las Condes. Y lo que se juntan en el Círculo Español era como el Estado Mayor. ¿Esto yo estoy tú? Sí, pues, soy yo. Claro. Muy bien, pues. Van a ir como... Esto va a estar organizando el Chile 21 también, entre otros. Y hasta ayer había como 95. Pero trata ahí, pues si que no Total. hay clases mejor para los cabros, yo creo. Oye, yo puedo decir una cosa a propósito que compete a tu partido y en positivo. Pero en el acto del Congreso, organizado en el Congreso, se hizo un video se me contaron. muy bueno, con algunas pullas a la derecha, pero entretenido, un buen video. Pero evidentemente en todo video se hacen omisiones injustas por ignorancia. Pero a propósito del 5 de octubre, yo creo que no salieron ahí, y yo después se lo dije al jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis. sí, a Celis y a otra gente, no se menciona a Armando Jaramillo, Ah, claro. La derecha republicana. a Julio Subercasó, a Germán Riesco. Sí, la derecha republicana. El partido Exactamente. de derecha Y en republicana. el caso concreto de Jaramillo y Subercasó fueron militantes del PPD. Yo creo que fueron fundadores del PPD. Fundadores. Exactamente. Exactamente. Entonces, Germán Riesco no militó ahí, Porque pero acuérdate que Riesco formó su propio partido, el Partido exactamente. Nacional. El Partido Nacional por el no. ¿Cuál El era Partido el Nacional caso Pone. que le decían la taza? No. ¿Le faltaba una oreja? Ese era. Sí, no, ese era, ¿no? Julio Subercasó. Ese era, le decían la taza, si me acuerdo. Era un personaje. Personaje. Era un personaje. Porque es como la derecha, así, ex pero marido, ya- ex marido de la Mary Rose Rose McGill. McGill, po. Así es, pues. Claro. Y yo soy. Pero no era la taza, pues, entonces No es el taza. No, yo te voy a decir quién es el taza. Yo te voy a decir quién es el En todo taza. caso, gente que aportó mucho. Yo trabajaba en la radio chilena, era productor de la radio chilena en ese entonces, y me acuerdo que en la última Que era propiedad del arzobispado. del Arzobispado de Santiago, donde Jaime Moreno Laval, que en paz descanse, dirigía el departamento de prensa,
Y la última concentración de cierre del no en la Panamericana, me tocó estar arriba del escenario y estar con Germán Riesco, con Armando claro, hay imágenes. Hay imágenes, y yo creo que es gente que uno debería, digamos... Germán Riesco, acuérdense que era diputado del Partido Nacional el 11 de septiembre del 73. Exactamente. Y fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero murió, parece, ¿no? Sí, Germán Riesco murió el año pasado. Estas fechas son importantes para esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De recordar también a la y gente Adolfo Balas también, que estuvo metido. Roles tan importantes, que a veces la historia los deja un poco de lado. Es que esta pugna que hemos tenido, ridícula, patética. Que bien que lo digas tú. No, directo. Es que yo estuve, que este otro no, que era menos... Oye, el día recordaba yo en Bienvenido, oye, perdóname, ¿y los que formaron el apoderado? Claro. La Mané, mi mujer, las amigas de la Mané del colegio, fondeaban, trabajaban en el CREJ, pues imagínate, formando apoderado todos los sábados. Decenas. Y el Carlos Pancho Esteve era el idea, pues, el que hacía los manuales. Oye, y allá que no en su puta vida había votado, pues. Sí, claro. Consiguiendo carnet de identidad. Exactamente. Claro. No. Mucha gente que entonces, que una manga picante se quiera apropiar de esta cuestión me parece patético. No, pero eso yo creo que hubo un intento de lotear el 5 de octubre que no funcionó tal cual como se quería, y hoy día, bueno, hay un encuentro a las 5 de la tarde en la Plaza Bulnes. Y imagino que ahí están convocando, yo llevé anoche a Germán Correa y a Andrés Palma, y van a ir, está abierta la cosa a todos los... Andrés me invitó a mí, yo voy a ir en la tarde también. Sí, así que... buen espectáculo musical, ¿eh? Muy bueno. El recital, es decir, ese te vale como 40 lucas, y que los tipos van a hacerlo en un teatro comercial. Ya, nos tenemos que ir. Bueno, yo el próximo viernes, auditorio, estoy aquí a las 8:30. Ya. Te fuiste lo echaron. Lo echaron por darle un beso a la tonca, sí lo echaron. Abuso. Hoy día fuimos muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Este jueves 18 de octubre, Sheraton Fest, cervezas y mini degustaciones de hamburguesas en las terrazas del Sheraton Santiago. Volvemos. Conéctate a la web